Hola chicas, bienvenidas al canal, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo el tutorial de este hermoso moñito en forma de mariposa elaborado de tela. Muchas veces tenemos retazos que no sabemos qué hacer con ellos, así que les traigo esta idea, o también podemos darle una segunda oportunidad a alguna prenda que ya no utilicemos. Y sobre todo este modelito se presta mucho para ahorita esta temporada de primavera, así que si les gustaría aprender a realizar este hermoso moñito, las invito a que se queden a ver todo el video. Y bueno, vamos con la lista de materiales y el paso a paso. Y para elaborar nuestro moñito yo voy a estar utilizando esta tapadera circular que mide 12 centímetros, ahí como pueden observar, o pueden utilizar algún otro recipiente pero que sea redondo. Y así también vamos a estar utilizando un cuadrado que mide 12 por 12 centímetros. Yo lo hice en una hoja blanca y les quiero mostrar que aquí ya tengo mi tela acomodada, la acomodé doble, así es como la tienen que acomodar también. Y aquí ya voy a estar acomodando encima mis moldes o mis piezas de esta manera, para posteriormente después marcarlos. Y me voy a estar apoyando de una pluma para marcarlos de esta manera. Voy a estar marcando por todo alrededor el círculo y así nos tiene que quedar. Ahora voy a dar paso a marcar de la misma manera mi cuadrado y me voy a estar guiando de mi molde. Ahí voy a estar marcando todos los lados. Una vez que ya marqué mis piezas, le voy a estar colocando unos alfileres a mi tela para asegurarla y que no se me mueva y se me haga más fácil de trabajar. Lo voy a asegurar muy bien. También aquí en mi cuadrado le voy a estar colocando unos alfileres. Y después voy a estar separando mis piezas. Voy a hacer un corte en la parte de en medio de esta manera. Y después daré paso a coser mis piezas. Empezaré primero con el cuadrado, voy a coser a mano y me voy a estar guiando de la marca que realizamos de la figura del cuadrado. Ahí voy a estar cosiendo por toda la línea. Voy a estar dando las puntadas que sean necesarias para coser toda mi figura del cuadrado, y ahí voy a estar jalando con cuidado mi hilo para que no se vaya a enredar, y también jalamos nuestra tela para que no nos quede fruncida. Y de esta manera es como nos queda nuestra primera pieza. Ahora daré paso a coser mi segunda pieza, que es el círculo, y de igual manera la voy a estar cosiendo a mano guiándome de la marca o de la figura que realizamos. Ahí voy a estar cosiendo y voy a estar jalando con mucho cuidado mi hilo y acomodando mi tela para que no me quede fruncida. Una vez que ya tengo mis dos piezas cosidas, ahora daré paso a cortar el excedente de tela. No voy a estar cortando al ras de la costura, dejaré un pequeño sobrante de tela, como pueden observar. Ahí también voy a estar cortando las esquinas del cuadrado. Una vez que ya terminé de cortar mi cuadrado, ahora me pasaré con mi círculo y haré lo mismo. Igual voy a estar dejando un pequeño sobrante o margen de tela. Una vez que ya tenemos nuestras dos piezas listas, ahora voy a estar realizando lo siguiente. Voy a separar de esta manera mi pieza, agarrándola de la parte del centro, y voy a estar realizando ahí un pequeño corte para posteriormente voltear ahí mi pieza de la parte del centro. Lo voy a estar volteando con mucho cuidado, como pueden observar de esta manera.
Me aseguro de voltear muy bien mi círculo y ahora voy a realizar lo mismo con mi cuadrado. Igual voy a estar abriéndolo de la parte, como jalándolo de la parte del centro, y voy a estar realizando un pequeño corte para también voltear ahí en la parte del centro mi pieza. Me apoyo de mis tijeras para poder sacar bien las esquinas de mi cuadrado, pero no ejerzo mucha fuerza para que no se vaya a romper mi tela, y de esta manera es como quedan las piezas. Y después daré paso a planchar mis piezas. También vamos a estar marcando la mitad de nuestras piezas. El cuadrado lo vamos a estar doblando de esta manera a la mitad. Voy a asegurarme de que se marque muy bien nuestra mitad, y después daré paso de igual manera a planchar mi círculo, y también voy a estar marcando la mitad de mi círculo. Una vez que ya tengo mis piezas planchadas, ahora daré paso a unir mis piezas. Las voy a estar uniendo dándoles unas cuantas puntadas de esta manera, guiándome de la marca que realizamos de la mitad, y ahí voy a estar jalando mi hilo para después estar colocando encima una esquina del cuadrado. Aproximadamente es una distancia de 2 centímetros. Ahí me aseguro de que quede bien centrado, guiándome de la marca de la referencia que marcamos de nuestra mitad, y ahí voy a estar uniendo mis piezas y voy a seguir realizando mis puntadas. Antes de jalar por completo mi hilo, les quiero mostrar cómo es que se tienen que ver nuestras piezas ya unidas de esta manera. Y ahora sí voy a dar paso a jalar mi hilo para que mis piezas empiecen a tomar forma, y ahí lo voy a estar asegurando en la parte del centro con el hilo, dándole unas cuantas pasadas. Aseguro muy bien mis piezas y ahí voy a estar atravesando mi aguja para asegurar muy bien, y nuevamente la voy a estar atravesando para después darle un último remache y finalizar esta parte. Ya va agarrando forma nuestro moñito de mariposa. Ahora voy a estar utilizando este pedazo de tela que mide aproximadamente 5 de ancho por 15 centímetros de largo, y lo voy a estar cosiendo de esta manera. Le voy a estar dando unas cuantas puntadas por toda la orilla hasta llegar al otro extremo. Después voltearé mi pieza y daré paso a plancharla. Ya planché mi pieza y ahora voy a estar utilizando una pinza que mide 6 centímetros de largo. La voy a pegar en mi moño y le voy a estar colocando un poco de silicón caliente para pegarlo en la parte de atrás. Ahí lo voy a estar pegando y le voy a dar su tiempo para que se pegue muy bien la pinza. Voy a tomar mi tira y en uno de los extremos le voy a colocar un poco de silicón caliente para después doblarlo a la mitad, y ahora en mi moño igual le voy a estar colocando un poco de silicón caliente en la parte del centro. Voy a pegar mi tira y después lo voy a pasar por todo alrededor. Ahí voy a abrir muy bien mi moño para que pueda pasar bien la tira, y voy a dar nuevamente otra vuelta. Ahí voy a estar pasando en medio,
y ahí en la parte de atrás voy a estar finalizando, voy a cortar el sobrante de mi tira y después le pasaré un poco de calor para asegurar muy bien y le voy a colocar silicón para finalmente pegar ese extremo de mi tira. Y este es el resultado de nuestro hermoso moño en forma de mariposa. Espero les haya gustado mi trabajo. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios y sobre todo espero se animen a realizar este moñito. Así que sáquenle provecho a todos esos pedazos de tela que tengan guardados. Y si aún no se han suscrito a mi canal, las invito a que lo hagan para que así no se pierdan cada que yo suba un video nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme en un video más y nos vemos en un próximo tutorial. Adiós, hasta la próxima.